Gracias por continuar con más de Revista al Día, y esta mañana estoy muy bien acompañada por el licenciado Luis Núñez y vamos a estar abordando el tema sobre el presupuesto de la reforma general de la República y la reforma del presupuesto general de la República, la reciente reforma que creo que fue a finales de noviembre, ¿verdad? Si no estoy mal, licenciado. Sí. Y hablar un poco sobre cómo esto puede afectar o beneficiar al pueblo nicaragüense y sobre todo a los futuros proyectos que vamos a tener acá en nuestro país. Bienvenido, licenciado, y gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, siempre es un gusto estar aquí temprano conversando de diferentes temas de economía. Con este frío también, este frío que licenciado. está... Licenciado, Sí. me gustaría que iniciáramos partiendo del concepto general de presupuesto de la República, porque Me tal vez parece un hay buen alguien punto. que desconoce Claro. qué significa, en qué consiste esto, y porque es algo que nos interesa a es. todos los nicaragüenses. ¿En qué consiste un presupuesto general de la República? Sí, hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿verdad? El presupuesto de la República es, digamos, los ingresos y los gastos que tiene el Estado nicaragüense durante un ejercicio que es un año, pues, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y otra cosa es el Producto Interno Bruto, porque a veces mucha gente confunde los términos. Sí. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce la economía, ¿verdad? Todo lo que hacen las empresas privadas, lo que producen el Estado, etcétera. Son dos términos diferentes. ¿Ya? El Producto Interno Bruto anda, creo, para este año, estimado similar al año pasado, de unos 14.000 millones de dólares, ¿verdad? Y el presupuesto de la República para este año anda en unos 2.6 mil millones de dólares, o sea, dolarizados los dos, sí. Son 80.000 millones de córdobas de gasto, ¿verdad? Eso es lo que trae, esa es una aclaración importante, me parece, pues, porque mucha gente confunde. Sí. Confunden, y sí son dos cosas diferentes. Producto Interno Bruto es una cosa, es todo lo que produce la economía, todas aquellas actividades económicas que se van produciendo a lo largo del año, y el presupuesto general de la República, que es con lo que funciona el Estado nicaragüense. Y este año, pues, ya eso es el tema que vamos a ver, es la última reforma. Así es, detrás de cámaras hablábamos de que la última reforma se había realizado aproximadamente a mediados, ¿verdad?, sí, del año, y me gustaría que habláramos sobre cuál era, antes de esta reciente reforma, que fue a finales de noviembre, cuál era el presupuesto general que se había estipulado y por qué se realiza esta reforma. Bueno, cuando llegamos a esta última reforma, ahorita en noviembre, el nivel de gastos estaba establecido en 80.100, casi 80.200 millones de córdobas. Y el nivel de ingresos estaba por los 69.700 aproximadamente millones de córdobas. Había un déficit como de 11.000 millones de córdobas. Este nuevo presupuesto, esta nueva reforma, lo que hace es incorporar una nueva partida que es lo que se recaudó de más, y se pasa a la partida de ingresos del presupuesto de la República. Más o menos son 7.800 millones de córdobas, los que el gobierno recaudó durante el periodo, se supone, porque ellos dicen que fue como efectos de la última reforma tributaria que entró en vigencia en marzo, el 1 de marzo. Entonces estamos hablando de la incorporación de 8 meses de recaudaciones. Se recaudaron 7.000 millones de córdobas, ¿verdad?, adicionales. Entonces esto se incorpora, pues, porque la ley de presupuesto así lo indica, que cuando hay ese tipo de cambios importantes, entonces se tiene que hacer una reforma. Y entonces eso indica que las empresas dieron en concepto de diferentes impuestos, ya sea impuestos sobre la renta, el IVA bajó, ¿verdad?, el impuesto al valor agregado bajó, pero también tenemos el impuesto selectivo de consumo, los impuestos, los derechos arancelarios, el IVA a las importaciones, etcétera. Entonces eso explica, las empresas dieron en concepto de esos impuestos 7.800 millones de córdobas, que son los que se incorporan. ¿Cuál es el impacto de esto en teoría? Pues es que lo que están haciendo es, el nivel de gasto se mantiene igual, no lo movieron, es decir, los 8.000... El ingreso cambia, los pero el gasto no. Los ingresos suben y el gasto se mantiene. Así es. ¿Verdad? Entonces, esto lo que hace es mantener la sanidad fiscal. ¿Verdad? Mantienen la sanidad fiscal porque reducen el déficit considerablemente, de casi 11.000, ¿verdad?, a
más o menos 3.000, un poco menos de 3.000, como 3.000 millones de córdobas, que es bastante manejable, es un déficit bastante bajo. Entonces, eso es en números gruesos el presupuesto, que la reforma, que por cierto, esta es una reforma del presupuesto del año 2019. A partir del 1 de enero del año 2020 entra en vigencia el nuevo presupuesto, que no tiene nada que ver con esta reforma, ¿verdad? Porque alguna gente decía... Como tú me comentabas, lo que ya no se hizo este año, no se hizo. Ya no se ejecutó el 31 de diciembre, hasta ahí llegamos con este presupuesto. Aquí no es como cuando... Borrón y cuenta nueva del año 2020. Exacto, porque ya está, el presupuesto del 2020 ya está. Sí. ¿Verdad? Ya está listo solo para entrar en vigencia. ¿Verdad? Entonces, a menos que en enero haya cambios importantes, entonces se hace una reforma. Las reformas, pues no hay un calendario de reforma. Se hace cuando tienen que hacerse, es decir, cuando hay mayores ingresos, como el caso de ahorita, cuando hay un mayor gasto, cuando se necesita hacer destinar diferentes partidas, ya sean de emergencia, se hacen reformas al presupuesto. Sí, cuando hay una diferenciación notable en cuanto a lo que es el ingreso, porque me comentaba usted, por tal vez 2.000, 3.000 córdobas no vamos a estar haciendo una reforma, porque al final es como ilógico. Entonces se hacen los ajustes administrativos, porque no vamos a mandar por 3.000 o por 1.000 pesos a hacer una reforma al presupuesto, pues que nos va a salir mucho más caro. Al final solo una sesión de trabajo nos va a salir carísimo. Licenciado, sería importante también hablar sobre los pros y los contras de esta reforma, cómo va a afectar, si va a afectar la economía nicaragüense, los futuros proyectos que se tenían estipulados, o si van a quedar congelados algunos proyectos para que se habían estipulado para las diferentes necesidades de nuestro país. Mira, el presupuesto, pues, una digamos, de los pros es que el presupuesto de gasto no se mueve, se mantiene. Esto indica de que por lo menos se está garantizando que no haya mayor presión. Obviamente, haber obtenido 7.800 millones de córdobas en ingresos tributarios, pues está bien. Está bien porque ya indica que las empresas están dispuestas pueden seguir pagando más impuestos. Entonces, tenemos eso. Por otro lado, los trabajadores del Estado tienen garantizado, al menos al 31 de diciembre, su salario, todo su salario y sus prestaciones, porque, es decir, este presupuesto de gasto, si bien es cierto, no aumenta los gastos, pero sí hay movimientos internos. Aumenta, por ejemplo, el gasto corriente, que es todo el gasto administrativo, burocrático del Estado, y disminuyen las partidas de inversiones públicas. Una proporción de 2.000 millones de córdobas. Aumenta en 2.000 el gasto corriente y disminuye en 2.000 el gasto de capital, digamos, que es el gasto de inversiones. Por ejemplo, en el caso de gobernación, por ejemplo, se disminuye mucho el gasto de inversiones para la construcción o mejoramiento del sistema penitenciario. En el caso de educación, el gasto para el pago administrativo se mantiene, es decir, no hay menos plazas, no va a haber menos plazas, se va a garantizar el pago a todas las plazas que existen en educación y salud, pero todos los proyectos de inversión disminuyen. Algunos podrán quedar congelados también. Y quedan congelados, por ejemplo, mejoras de hospitales, abastecimientos de hospitales, mejoras de escuelas, equipamientos de las escuelas, etcétera. Todo eso se va a ver disminuido. Pero el pago, por ejemplo, a los maestros se mantiene. Y eso, pues, en cierta forma, pues da bastante estabilidad a los trabajadores públicos. Bien, esos son algunos de los pros que este presupuesto puede tener, ¿verdad? Pero también hay algunas cosas que son, digamos, que llamémosle contra. Como te decía, ya te mencionaba el gasto de la inversión pública. Le estás, por ejemplo, quitando 3.800 millones a las alcaldías, que es un monto considerable, es un monto importante, ¿verdad? Y tiene su impacto. ¿Por qué tiene su impacto? Porque las alcaldías también son un vehículo como para promover las inversiones privadas en todos los municipios. Es decir, este es un dinero que va, digamos, a una carretera o una calle de un municipio. ¿Quiénes la hacen? O sea, se pueden contratar empresas, esto dinamiza bastante la actividad, incluso el comercio. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues esto disminuye bastante la inversión pública. Por otro lado, muchos de este presupuesto es el reflejo de lo que puede venir el próximo año. Y ojo, aquí creo que el gobierno tiene que tomar medidas urgentes, porque lo está reflejando el mismo presupuesto. Por ejemplo, hay una caída en
en los ingresos provenientes de la cooperación internacional. Muchos de los proyectos de inversiones es porque la cooperación no desembolsó el dinero. Licenciado, vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar vamos a continuar con este tema. Recuerde que estamos hablando sobre la reforma del presupuesto general de la República, para que continúe con nosotros la reciente reforma del presupuesto general de la República. Por favor, no se muevan, que ya volvemos.